tal? Soy Claudia Zabalaga, mochilera y motoviajera peruana. Estás en el canal de mi proyecto, En Ruta por el Perú. Y como ya viste en el título de este video, te voy a comentar las cosas básicas sobre la ciudad y región de Cusco. Son cosas diferentes. Te voy a decir en qué época es como que la ideal para ir, cómo llegar hasta allá desde Lima, en dónde quedarte si vas en plan mochila o si vas en plan vacaciones un poquito más fancy, también en dónde se arma la fiesta, en dónde comer, qué cosas comer allá y un poquito más de eso. Vamos a tratar de resumirlo en unos 15 o 20 minutos con harta información, así que siéntate, toma un cafecito como yo lo estoy haciendo y hablemos de Cusco. De hecho, Cusco fue la última región que visité en mi ruta por todo el sur del Perú. Así que hay videos en el canal de algunos lugares importantes que visité esta vez, porque no es la primera vez que iba a Cusco, pero esta vez sí he ido en plan vivir ahí, en plan mochila, con otra actitud, no con la actitud de solamente viajar un fin de semana y tal. Así que si quieres ver las rutas que he hecho por allá, te invito a suscribirte al canal de YouTube y vas a encontrar los últimos videos antes de este, que son básicamente de todo lo que pude conocer en Cusco esta vez. Y que de hecho te lo recomiendo un poco más abajo, pero ya vamos a hablar de lugares que tienes que visitar. El primer punto es la mejor época para ir. En la sierra del Perú hay solamente dos temporadas, la temporada de lluvia y la temporada seca. La temporada seca va desde el mes de abril hasta el mes de noviembre y el resto de meses es la temporada de lluvia. No es que haya una mejor época para ir, porque ambas épocas te van a dar algo diferente. Por ejemplo, si es tu primera visita en Cusco y quieres los paisajes despejados, no quieres tener preocupación porque la lluvia te va a caer en cualquier momento y tal, pues estaría bien que vayas en una época seca, en donde sí podemos decir que es un poquito más alta, sería como que la temporada alta. Pero si te gusta el turismo de aventura, porque es donde los nevados tienen mucha más nieve, es donde los paisajes se ven verdecitos, y no es que te va a llover todo el día, simplemente que hay horarios no, sino que hay horas durante el día en el que llueve y luego se calma, pero no sabes en qué momento va a llover. Así que cada temporada tiene lo suyo, pero digamos que la ideal para que vayas, si es tu primer viaje a Cusco, sería entre los meses de abril hasta noviembre. Tienes todos esos meses en el medio para poder visitar Cusco y llevarte la mejor experiencia de este lugar. Es donde vas a ver las montañas despejadas y vas a poder ver, por ejemplo, la Vinicunca, que es la montaña de arcoíris, en su máximo esplendor. Otro dato que también es bueno saber es que la sierra tiene el clima opuesto a la costa. Es decir, cuando es verano en la costa es época de lluvia o invierno en la sierra. Hay dos fechas en donde sí los precios se elevan un poco más porque son fechas importantes para los peruanos. Primero está el 24 de junio, que es el Inti Raymi, la celebración al sol. Es importante más que nada para la región Cusco, así que es una temporada súper alta porque vas a ver toda una tradición, o sea, se esconde toda una tradición detrás de este evento. Así que en esa fecha es un poco más complicado conseguir alojamiento, los alojamientos son un poquito más costosos, los transportes para llegar hasta allá también son un poco más costosos y ya. De hecho abajo te voy a dejar en la cajita de descripción algunas fechas que son relevantes en Cusco, en donde hay celebraciones que me parece que si coincides con estas fechas vas a poder conocer un poco más la cultura andina que tenemos aquí en el Perú. Y están muy geniales, la verdad. ¿A quién no le gusta una fiesta costumbrista en la Sierra del Perú? Pero bueno, otra fecha en donde también hay demanda alta es el 28 y 29 de julio, porque son fiestas patrias, entonces se llena de mucho turista nacional, por lo mismo de que aprovechan el frío largo. Pese a la temporada en la que sea que vayas, ten en cuenta de que vas a ir a una zona alta. Vas a estar a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y si vas a hacer alguna expedición, algún lugar turístico, probablemente vayas a superar los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces te recomiendo muchísimo de que te tomes el primero y el segundo día para descansar, para que tu cuerpo se aclimate, se acostumbre y luego ya comiences a hacer las actividades que tienes programadas. Es súper básico que antes de llegar hasta la ciudad de Cusco, por ejemplo, al momento de que tomas el avión en Lima, tomes alguna pastilla para el mal de altura, ya sea Sorochipil o Altivital. Estas dos pastillas las encuentras en cualquier farmacia aquí en Perú. De hecho también las consigues allá, pero lo ideal es que lo tomes antes de llegar a la altura. Si vas en bus, pregunta en qué momento vas a entrar a la parte de la sierra, porque vas a bajar por costa y en algún punto vas a entrar a la sierra. Así que ahí aprovecha en tomar tu pastilla para que te haga efecto.
Llegas a Cusco y ya vas a estar en altura. Si no tienes ningún tipo de malestar, genial. Pero si te da algún tipo de malestar como dolor de cabeza o náuseas, anda a cualquier farmacia, porque hay muchas farmacias allá, y preguntas si es que obviamente tomas medicamentos, ¿no? Por ejemplo, a mí me funciona, que yo no soy alérgica, me funciona el paracetamol para el dolor de cabeza y el dimetrinato para las náuseas. Yo siempre cargo estas 2 pastillas, pero las puedes conseguir allá también sin ningún problema al mismo costo. Y además te compras Orochipil para que tengas para los demás días durante tu estadía en Cusco. Otras recomendaciones para la altura, además del medicamento, es que un día previo a tu viaje y los primeros 2 días no tomes alcohol. Créeme que la resaca en altura es lo peor que te puede pasar en la vida. No hay cosa más horrible que tener una resaca a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Créeme, créeme. Tampoco comas grasas ni comas comidas muy pesadas. Segundo punto, cosas básicas que tienes que llevar. En realidad no hay algo que sea completamente indispensable porque todo lo puedes conseguir allá. Pero algo que sí me parece súper básico, que es con lo que tienes que estar, son unas buenas zapatillas para trekking o unas zapatillas que tengan cocada. Porque así no hagas ningún circuito de trekking. Las pistas, las calles en Cusco son en su mayoría de piedra. Entonces es peligroso que estés con una zapatilla de suela plana. Lo mejor sería una zapatilla que tenga buen agarre. Y la segunda recomendación del que llevar sería de que te vistas en capas. Porque si vas a estar en Cusco, primero que en el sol hace mucho calor y en la sombra hace mucho frío. Lo ideal sería que estés con un polo, con una polerita o una chompita buena, térmica de repente, y una casaca para la lluvia por si acaso. Siempre un por si acaso en eso. Si te vas a Machu Picchu, a la parte de Aguascalientes, ya te digo que esa parte no es sierra, esa parte es ceja de selva. Si es ceja de selva, quiere decir que hace más calor. Entonces, de hecho está a mucho menos altura que Cusco. Así que ahí el clima vas a sentir mucho más calor que en la ciudad. Por lo tanto, bastaría estar con un polo o con una chaquetita delgada encima y ya está. Entonces, ahora, si te vas a un nevado, pues o de repente te vas a la Vinicunca, la montaña de colores, montaña de arcoiris, pues ahí sí vas a ir con tu polo, con tu chompa y con tu casaca y tu gorro y bien abrigado porque hace mucho frío, vas a estar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tercer punto, ¿cómo llegar? Tienes 3 opciones, la última es mi favorita. La primera es la más sencilla, la más práctica y la más rápida, obviamente, es ir por avión desde la ciudad de Lima. Si compras tu pasaje con anticipación, te va a salir al mismo precio que lo que te cuesta el bus hasta Cusco. Entonces yo te recomiendo que planifiques bien tu viaje y lo compres con 1 mes de anticipación tu ticket, hasta 2 semanas de anticipación y lo vas a encontrar al mismo precio realmente. El vuelo dura 1h30 aproximadamente. Hay 3 aerolíneas que van, son Sky, Viva Air y LATAM. Las 2 primeras son low cost y la otra no. Pero los precios van desde más o menos unos 120 soles en los low cost, que sería unos $30 aprox. Y en LATAM está más o menos 180 soles, lo que sería unos $50 aprox. Entonces esa es la diferencia de precios por tramo, obviamente. Lo que yo suelo hacer cuando viajo con mucho equipaje por diferentes razones es ir en una aerolínea low cost con solamente una backpack, una mochila pequeña, con el laptop y las cosas de uso, por ejemplo, la muda por un día. Y todo lo demás lo mando en la maleta grande por courier. Encuentras courier a 15 minutos del aeropuerto. Está, por ejemplo, en los que yo confío, que son Movilbus, Shalom y Cruz del Sur. He enviado en esas 3 a diferentes partes del Perú y no he tenido nunca ningún problema con mis cosas. Obviamente siempre bien embaladas. El envío por courier es mucho más económico que el envío por el avión contigo, pagando el fee extra por esa carga. La segunda forma de llegar es ir por bus, son 22 horas y el precio es de más o menos unos 100 soles, encuentras desde 100 soles. Pero ya te digo que no hay mucha diferencia entre eso y un ticket de avión si lo compras con anticipación. Ahora, la tercera forma de ir, que es mi favorita, es la que creo que también hacen muchos extranjeros. Van en ruta. El que menos dice, bueno, si voy a comerme 22 horas hasta Cusco, pues hago unas paradas estratégicas para conocer lo demás. Usualmente se conoce Paracas, Ica, la Boca China. Luego podrías parar en Nazca, luego vas hasta Arequipa, podrías pernoctar en Arequipa, Arequipa es hermoso, pero ya hablaremos de eso en otro video. Y luego vas a Cusco, es más, podrías desviarte a Puno y luego ir a Cusco. Entonces puedes hacer una ruta
muy interesante, muy divertida. Eso fue lo que yo hice. Yo viajé en moto todo este trayecto. Obviamente yo me tardé mucho tiempo porque en cada lugar me quedé viviendo como un mes, 2 meses. Es importante que sepas que dentro de Cusco hay transporte público y el transporte público por un sol te lleva hacia cualquier lugar. Bueno, ya, los más alejados te cobrará 2 soles, 3 soles, 4 soles, pero ya estamos hablando de fuera de la ciudad. Pero en realidad, si sales del aeropuerto, si sales de la terminal de buses para moverte al centro histórico, puedes tomar un bus que es súper seguro y solamente te cuesta 1 sol. Obvio, si estás con muchas maletas y tal, bueno, lo ideal sería que tomes un taxi. Pero ojo con eso, el taxi afuera del aeropuerto o afuera del aeropuerto te tendría que costar más o menos unos 15 soles. Y si sales de la terminal, te cobrarán unos 10 soles, porque la terminal está más cerca al centro histórico que el aeropuerto, pero no es tan lejos tampoco. Ahora, si estás dentro del centro histórico, te puedes mover en taxi si así lo quieres. No es necesario, pero si así lo quieres, o para ir a algún mirador y tal, los taxis dentro de esa zona te tienen que cobrar unos 5 o 6 soles, no más. El cuarto punto es en dónde quedarte. Cusco es una ciudad extremadamente turística con mucha oferta hotelera, mucha oferta de alojamientos, pero vamos a dividir esta sección en 3. En plan mochila, en plan vacaciones y en plan vacaciones de lujo. Ahora, si viajas en grupo o con pareja y quieres un poquito más de privacidad, tienes también muchas opciones de Airbnb, así que chequea bien qué opciones tienes ahí y si alguna te convence, pues creo que sería lo mejor. Ahora, si viajas solo, obviamente no te vas a quedar en un Airbnb solita. Te vas a un hostel. Bueno, primero el plan mochila. En plan mochila probablemente te vayas a quedar en un hostel y en Cusco hay diversos hostels muy económicos y hostels un poquito más promedio. Los rangos de precios van a variar en habitación compartida desde los $5 hasta los $12 en habitación compartida. Lo que sería más o menos 15 soles hasta unos 35 soles aproximadamente. Hay muchas opciones de hostels y de albergues en Cusco. Hay mucho backpacker también, mucho mochilero. Y hablando de eso, tienes algunos alojamientos, algunos hostels en donde se aceptan voluntariados. Casi todos te dan los mismos beneficios. Ya tengo videos en el canal hablando sobre voluntariados, cómo los consigo. Hay recomendaciones de algunos también. Pero ya te digo que aquí yo hice voluntariado en Loki Cusco y estuve 2 meses. Brutal la experiencia. Mucha juerga, para mi gusto, pero genial la experiencia. Luego también tienes voluntariado en Cocopelli Cusco. Es un poco difícil entrar, pero bueno, es una opción. Si la ligas, genial. Luego tienes Supertramp. Tienes en Cusco y en Machu Picchu, en Aguascalientes, también aceptan voluntariado siempre. Luego tienes White Rover, también aceptan voluntariado siempre. Ese es el único voluntariado que es distinto porque es como para hacer Lead Experience. Entonces tienes que tener las aptitudes para hacerlo y no es lo mío. Así que bueno, pero está chévere el lugar también. Y tienes otro hostel, creo que se llama Don Gato, también, en donde aceptan voluntariados. Entonces hay varios lugares. Black Sheep creo que también acepta voluntariados y es un hostel mucho más económico. Así que bueno, ya te mencioné unos 5 hostels que podrías buscar en Facebook y podrías escribirles y preguntarles si tienen disponibilidad de voluntariado y tal. Si no, los precios en las habitaciones compartidas en realidad son súper económicos. El segundo plan en el que puedes ir es de vacaciones y estos alojamientos van desde los 50 hasta los $150. Pero es más que nada por si vas con familia, algo mucho más tranquilo. Probablemente no vayas a pasar mucho rato en el alojamiento, así que yo no lo veo como un gasto tan necesario. Pero si quieres más comodidad, más confort y más tranquilidad, sobre todo es eso. En un hostel no vas a encontrar tanta tranquilidad porque siempre va a haber movimiento, siempre va a haber gente mucho más joven. En cambio en un hotel vas a encontrar más familias, algo más tranquilo y tal, ¿no? Entonces va a depender de ti. Por último, unas vacaciones de lujo, si quieres llamarlo así, o vacaciones mucho más tranquilas en donde sí sabes que vas a pasar mucho más tiempo en el alojamiento. Y aquí entran los hoteles que te cuestan más de $300 la noche. Están el Arangua, el Marriott, el Palacio del Inca, el Belmont, Casa Andina, el Hilton Garden. Pero mi recomendación en este punto es que, claro, si te gusta la aventura, porque si no eres alguien que le gusta la aventura, no creo que te llame la atención hacer esta experiencia, pero no sé si has visto las fotitos de estos cuartos que son en la montaña y tienen, es como una cápsula de vidrio, bueno, no es vidrio, pero no sé qué material será,
y puedes ver el valle. Bueno, eso está en Urubamba y se llama Sky Lodge. Te cuesta $800 la noche, así que yo digo que es una experiencia de lujo, pero definitivamente que valdría la pena hacer 1000 si te gusta vivir experiencias realmente únicas. Quinto punto, ¿en dónde se arma la fiesta? Bueno, esta no es la fiesta local, evidentemente es la fiesta solamente para turistas. Se arma primero los fines de semana en Loki, créanme, van de todos los hoteles a Loki. Y luego puede ser en Wild Rover, también como que tiene buena juerga. Bueno, en estos lugares se quedan hasta las 2:30, 3 de la mañana. Y luego casi todos desfilan hacia Chango o Incatim, que son dos discotecas. Incatim queda en la Plaza de Armas y Chango queda en la calle Texecocha. De hecho, en esa calle es donde se concentran los bares, las discotecas para turistas, ¿no? Está a una cuadra de la Plaza de Armas, está súper cerquita. Afuera hay un montón de tías veneno en donde puedes probar anticucho, hamburguesa y todas esas cosas. El sexto punto es en dónde comer. Vamos a hablar un poco más en plan mochila, ¿ok? Tienes que visitar el mercado San Pedro y de hecho ahí tienes que tomar todos tus desayunos. Es toda una experiencia tomar el desayuno, o sea, un buen desayuno y súper contundente en el mercado San Pedro. Luego también, si quieres, ahí vas a encontrar menús, que si eres extranjero ya te explico que el menú es donde te sirven entrada y segundo y refresco. Con suerte te sirven postre por un solo precio. Que ya te digo que en Cusco todos los menús, bueno, casi todos los menús valen 6 soles. Y la verdad es que no hay pierde con ningún menú, porque yo te voy a decir que la mejor comida, la mejor sazón, la he probado en Cusco. Ahora, el mercado San Pedro es un mercado modelo, por lo tanto está diseñado para los turistas. La gente local no compra en ese mercado porque los precios son más elevados. A una cuadra del mercado modelo, del mercado San Pedro, se encuentra el mercado Cascaparo. Y al costado del mercado Cascaparo hay una callecita, un pasaje que se llama Mercadillo. Ahí se ponen muchas señoras a vender verduras y frutas en la calle. Es básicamente de la chacra a la olla. Entonces, si te quedas en un hostel en donde tienes cocina y vas a cocinar tus propios alimentos, yo te recomiendo 1000 ir a comprar estos lugares porque de verdad que es súper económico y está solamente a una cuadra del mercado modelo. Ahora, en Cusco, así como encuentras tantos alojamientos, encuentras un montón de restaurantes, cafeterías, pizzerías y tal. No hago ruta gastronómica, no es lo que me llama mucho la atención a mí. Lo que yo hago usualmente es quedarme en hostels en donde tengan kitchen, en donde yo pueda cocinar mi propia comida. Así que no te puedo dar muchas recomendaciones de a dónde ir o qué restaurantes te puedo recomendar y tal, pero lo que sí te puedo recomendar son platos que necesariamente tienes que probar en Cusco. Entonces, hay que entender que cada región tiene lo suyo y que por favor no puedes comer ceviche en la sierra. Para empezar, el ceviche es completamente distinto el ceviche de Lima es completamente distinto al ceviche del norte, entonces no hay comparación, no es que un ceviche sea mejor que otro, es simplemente diferente. Pero, vamos, el ceviche no lo vas a comer en la sierra, el ceviche se come en la costa, ¿ok? Así que por favor no vengas a Perú y digas que comiste ceviche en Cusco y te quedes con esa experiencia, o sea, no. Que ya me ha pasado, he conocido gente que no le gusta el ceviche porque lo ha comido en Cusco o en Arequipa, es como que no. Comen lo típico, y de hecho lo típico en Cusco, sí hay un montón. Tienes, por ejemplo, la pachamanga, tienes el timpu, tienes el chuño con queso, el oyuquito con charqui, el capchi de habas, el chicharrón que lo hacen en otro estilo. Entonces está bueno probar todas estas cosas. Pero lo que sí o sí no puedes dejar de comer en Cusco es, primero, el chairo. El chairo es la mejor sopa que vas a probar en tu existencia. La segunda cosa que no te puedes perder en Cusco, obviamente, es el cuy, ya sea al horno o chactado. Comer cuy es toda una experiencia peruana. El tercer punto que no te puedes perder es el lomo de alpaca o probar la carne de alpaca de alguna manera. Creo que también la comen en hamburguesas. Cuarto, el pan. Ok, el pan es diferente en cada región del Perú. Así que comer pan es toda una experiencia en cada lugar. También el tamal, al igual que el pan, es diferente en cada región del Perú. El punto número 7 es sobre las artesanías. Dentro del mercado San Pedro se concentra, creo que la mayor cantidad de tiendas de artesanías.
diríamos un precio accesible, pero ya sabes que te cobran según tu acento y cómo te vean, así que si estás con un peruano o un latino a tu costado, mejor que ellos pregunten por el precio. Y si pueden regatear un poquito, pues genial, créeme que sí lo vas a conseguir regateando. También tienes algunas ferias cerca de la Plaza de Armas y cerca de la Plaza San Francisco, en donde también encuentras un montón de artesanías, pero esas son un poco más costosas. Ahora, yo te recomiendo mil de que no te desesperes comprando artesanías en la ciudad, porque cuando hagas tus visitas a los diferentes pueblos, de diferentes lugares que vayas a visitar, vas a encontrar más artesanías. Y de hecho yo creo que estaría genial que apoyes directamente a estas comunidades comprando las artesanías ahí mismo. Acuérdate que muchas de estas comunidades vivían del turismo, llegó la pandemia y se vieron muy afectadas, entonces una forma de contribuir con ellas es comprando sus artesanías en su misma localidad. El último punto es los lugares a los que no puedes dejar de ir en tu visita a Cusco. Vamos a dividirlo en dos partes. El primero sería tu primera visita a Cusco y la demás sería, si ya conoces todos estos, puedes irte por estas opciones que se están haciendo más conocidas ahora. Pero primero te digo que la mayoría de los lugares puedes visitarlos por tu cuenta. Sin embargo, si quieres hacerlo con un guía y tal, en las calles aledañas a la Plaza de Armas es donde encuentras todas las agencias de tours. Solamente valida que sean agencias autorizadas por el Estado para brindar este servicio, para que no te lleves una mala experiencia. Otra cosa muy importante aquí es mencionarte de que tienes que cargar siempre efectivo contigo. En la ciudad de Cusco, de hecho todos los cajeros de todos los bancos los encuentras en la Plaza de Armas, pero fuera de la ciudad de Cusco no vas a encontrar cajeros. Por ahí te encuentras algún agente BCP, pero es muy complicado, así que todo se mueve en efectivo y en la moneda local, que serían soles. Y si tienes dólares por cambiar, te recomiendo ir a la Avenida del Sol, vas a encontrar muchos cambistas y te va a salir más a cuenta cambiarlo ahí que cambiarlo en el aeropuerto, que es una locura, o en algún banco. Ahora, para visitar los principales atractivos turísticos de Cusco, y más que nada las ruinas incas, que es por lo que todo el mundo va al comienzo, tienes que comprar un ticket que te lo vende el Estado, de hecho lo vende en la Avenida El Sol. También podrías comprar los tickets de entrada en cada lugar que vayas a visitar, pero te va a salir mucho más costoso. Lo ideal sería que lo compres en esta oficina que te digo que está en la Avenida El Sol. Puedes comprar un ticket parcial para entrar a unos cuantos lugares y un ticket completo que te brinda creo que unos 14 lugares para visitar en un lapso de 10 días. Entonces va a depender mucho de qué lugares vas a visitar para comprar cualquiera de estos dos tickets. Ahora, los lugares así infaltables en tu primera visita a Cusco son obviamente Machu Picchu. No requieres una caminata demandante si es que lo haces con un tour o si es que contratas todos los servicios de transporte, que son el bus para llevarte hasta la estación del tren, el tren y el bus para llevarte hasta arriba. Si vas a hacer todo esto en transporte, entonces no es una caminata demandante, así que tranquilo, lo puede hacer cualquier persona. Pero si te digo que compres tus tickets de ingreso con mucho tiempo de anticipación, si eres extranjero, no esperes llegar a Perú o a Cusco para comprarlo, cómpralo desde fuera. El segundo punto en tu bucket list de Cusco por primera vez sería el Valle Sagrado. Ya te dije que estaría bueno que te quedes una noche en el Valle Sagrado y vivas la experiencia, pero dentro del Valle Sagrado vas a visitar diferentes pueblos. Lo ideal sería que lo hagas en unos 2 o 3 días para conocer de manera superficial, porque si quieres conocerlo a fondo, pues necesitarás más tiempo, obviamente. Aquí están Urubamba, Maras, Moray, Chincheros, Ollantaytambo, hay un montón de pueblitos muy hermosos y cada uno tiene lo suyo. De hecho, cada uno también tiene lugares arqueológicos para visitar. El tercer punto en tu bucket list tiene que ser alguna montaña de colores. No te digo la Vinicunca o la montaña de arcoiris porque creo que está súper sobrevalorada y hay mucha gente. En su lugar te recomiendo ir a la montaña Palcoyo, por ejemplo. Tengo un video sobre Palcoyo, voy a ver si te lo dejo aquí, si no te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y es una cadena de montañas de colores con un bosque de piedra y es básicamente lo mismo que vas a ver en la Vinicunca. No requiere de tanta caminata como la Vinicunca, no está tan alta en metros sobre el nivel del mar que la Vinicunca y de hecho va muy poca gente, entonces sacarte una foto con esas montañas es súper fácil. En cambio, en Vinicunca no. Y el último must de tu lista de lugares para visitar en tu primera visita sería hacer un city tour, pero apunta a lo que vas a visitar en ese city tour, ¿ya? Primero las plazas. La Plaza de Armas, la Plaza San Francisco. Segundo, las iglesias. Puedes hacer el tour en la catedral, que está muy bonito. Tercero, el barrio de San Blas.
Cuarto, el Mercado San Pedro, que ya te lo comenté. Quinto, las calles como los Siete Borreguitos o el pasaje de la Piedra de los 12 Ángulos. Lugares instagrameables como el Arco Santa Clara, la Cuesta Santana, miradores como el Cristo Blanco, también tienes el mirador del Bosque de Eucaliptos. ¡Ay, es brutal ese lugar, me encanta! Y lugares arqueológicos que están dentro de la ciudad o al costadito serían Sacsayhuamán, que está ahí nomás, y obviamente Kenco, que te lo acabo de comentar, y el Coricancha. Esos tres lugares. De hecho, todo lo que te he comentado en el City Tour puedes hacerlo en los 2 días que vas a descansar en la ciudad de Cusco. No te va a afectar la altura y de verdad que son lugares que valen mil la pena visitar. También tenés el Museo del Inca, que está a una cuadra de la Plaza de Armas. Y es uno de los museos más completos que he visitado en todo el Perú. Otros lugares que puedes visitar son la Laguna Huaypo, la Laguna Humantay, tienes la Fortaleza Huacra Pucara, que me voló la cabeza de verla, tienes las otras montañas de colores que te digo que son montañas alternativas, tienes el Templo del Sol, de la Luna, que está el Templo de los Monos, que está muy cerca de la ciudad, puedes hacer también la Ruta del Sol. Todos estos lugares son tours o lugares para visitar que son completamente alternativos y poco a poco se están haciendo más conocidos gracias a las redes sociales. Claro. Ahora, si te gusta el trekking y el turismo de aventura, hay unas rutas que sí son netamente de turismo de aventura para acampar, para pernoctar en la naturaleza, conectarte un poquito más con la naturaleza, y van desde los 2 hasta los 5 o 7 días. Por ejemplo, tienes la caminata, el Camino del Inca hacia Machu Picchu, tienes la ruta de Choquequirao, tienes también el recorrido por las lagunas de Lausangatte, tienes el Inca Jungle, luego también la caminata hacia Salcantay, que es uno de los nevados que a mí me voló la cabeza en Cusco. Ahora, obviamente también tienes otro tipo de actividades que puedes hacer ahí, como bungee jumping, rafting, puedes alquilar bicicletas, hacer circuitos de bicicletas, hacer un poquito de cicloturismo, puedes alquilar motos, hacer un poquito de mototurismo. Hay muchas rutas off-road que son alucinantes. También puedes hacer turismo vivencial. Entonces hay muchas alternativas para hacer en Cusco porque, ya te digo, es un lugar extremadamente turístico hoy en día. Está extremadamente explotado en turismo hoy en día. Así que opciones hay un montón. Es cuestión de que veas qué tipo de turismo te gusta hacer y qué es lo que buscas cuando llegas a un lugar para que organices mejor tu viaje. Si quieres que te ayude a organizar tu viaje, pues escríbeme. Estoy en Instagram como claudia.zabalada y en Facebook como En Ruta por el Perú, que es el proyecto de mototurismo que estoy haciendo. También puedes dejar un comentario por acá si te gusta este video y si te pareció útil. Por último, he hecho un itinerario de 5 días, 4 noches para tu primera visita a Cusco. Así que si lo deseas, puedes escribirme también a las redes sociales que ya te dije y por ahí te lo envío. Así que eso fue todo. Gracias por ver este video. Sé que te va a ser de mucha ayuda. En el siguiente hablaremos un poquito de la región Arequipa.